vamos a retomar más o menos lo que hablábamos la vez pasada, para los que no pudieron estar, y hablamos de la oración, ¿ya? Y lo más importante es que la oración es intransferible, ¿ya? La oración no la puedes transferir. La comunión con Dios es lo único privado en el mundo. Ni tu celular es más privado. De verdad que todas las cosas que nosotros tenemos, adquirimos, siempre van a ser de alguien más o de algo más, sobre todo nosotros que somos cristianos. En algún momento vamos a terminar siendo un libro abierto. No va a haber ningún rincón de nuestra vida que tengamos que reservar, porque en realidad Dios lo hace público todo, somos luz, así que no puede haber nada oculto. Y la relación con Dios es lo único privado y también es intransferible. No, yo no puedo, mi cantidad de oración que yo tengo con Dios no la puedo traspasar a alguien que está recién llegando. Es una cosa completamente personal y que depende de cada uno de nosotros, ¿ya? Es algo que requiere del mismo esfuerzo de los mismos apóstoles de antes. O sea, ¿quiénes son los apóstoles? Los que eran discípulos de Jesús, los que andaban ahí, los 12 que andaban con Jesús. Cuando se fue Jesús, quedaron ahí solitos y dijeron, chuta, ¿ahora qué hacemos? Bueno, ahí ellos también empezaron a trabajar su vida sin su maestro, que era Jesús, y empezaron a orar como él lo hacía. ¿Saben qué? La Biblia habla de que los discípulos no oraban como oraba Jesús cuando el Jesús estaba. De hecho, se cansaban, se aburrían y se quedaban dormidos. Pero del minuto que se fue su líder, desde que se fue su maestro Jesús, empezaron a orar fervientemente para poder estar conectados con el Espíritu de Dios, con el Espíritu Santo. Y ese mismo fervor es el que nosotros tenemos el día de hoy, con o sin tecnología. Eso es lo hermoso de la oración, que independientemente de las comodidades que tengamos, la oración sigue siendo la misma, porque el esfuerzo es de uno. Como yo les hablaba la vez pasada, la Biblia se ha ido adaptando a nuestras necesidades y ahora la tenemos a un clic. Antes tú tenías que ir a conseguirla, ¿cierto? De hecho, mucha gente murió para que nosotros la podamos tener en español. Y ahora más encima no la tenemos solo en español, la tenemos en varias versiones. O sea, si no te gustó en español de España, tenemos el español latino. Si no te gustó, como dice, como que no lo entiendo mucho, entonces al final, ¿qué hago? Bueno, la cambio de traducción y me da una traducción que yo pueda entender. En realidad la Biblia se ha ido adaptando a estos tiempos, pero la lectura se la das tú. La obediencia y la disciplina de la lectura se la vas a ir dando tú. Así que eso depende igual de ti, ¿ya? La lectura y la oración es lo principal que pueda tener un cristiano, ¿ya? Y es por eso que nosotros ahora, en la semana pasada, hablamos de que había que orar, ¿ya? Orar. Siempre orar, en cada minuto orar. Orar no es algo que tú puedas hacer una sola vez al día, es cuando tú lo necesites, cuando tú lo requieras. Y lo importante es que mientras más ores, más conectado estás con Dios, ¿ya? Eso es todo. Eso es todo. Mientras tú más ores, más conectado vas a estar con Dios. Eso sería como resumen, ¿ya? Estoy como las series. Yo no sé qué de ustedes de series, pero las series generalmente después te anticipan lo que va a pasar y también en el capítulo del presente igual te dicen lo anterior. Estamos así ahora. Pero eso igual es importante, que lo sepan. Entonces, ya habiendo hecho todo el preámbulo, ¿cierto? Ya me imagino que van cada uno de ustedes adquiriendo esta disciplina, ¿cierto? De orar y de ir orando. Entonces, ahora sí vamos a la palabra. Esta semana yo quería hablarles de otras cosas. Esa es mi carne, ¿viste? Que ahí uno hace la diferencia entre lo que uno quiere y lo que Dios quiere. Y resulta que esta palabra es hermosa y la encontramos. Lo hermoso de esto es que la vamos a encontrar en dos partes, y ahí es donde yo quiero hablarles. En la primera que yo quiero que vayan es a Mateo 21, 33, 40. ¿Ya? Mateo 21 es el grande, el numerito grande. ¿Ya? Y los numeritos chicos tienes que irte al número 33.
del 33 al 40, ¿ya? Acá vamos a ir netamente a hablar algo de lo que Jesús hablaba, ¿ya? Jesús hablaba algo muy, muy importante y todo lo que él dijo hay que tomarlo en cuenta, ¿ya? ¿Por qué? Porque él es el único que sabía en ese tiempo cómo era el reino de los cielos. Él es el único profeta en todo el mundo que puede decir yo vengo del cielo. Yo sé cómo es el cielo. Él fue el único que empezó a tratar de unir a las personas con Dios, diciéndole a Dios Padre. Entonces, por eso es importante enfocarse en quién fue Jesús, qué fue lo que hizo y qué fue lo que dijo. ¿Ya? Voy a leer esta parábola que dice los labradores malvados. Dice, hubo un hombre, padre de familia, el cual plantó una viña, la cercó de vallado, cavó en ella un lagar, edificó una torre, la arrendó a unos labradores y se fue lejos. Y cuando se acercó el tiempo de los frutos, envió a sus siervos, cierto que él ya estaba lejos, entonces él envió a los siervos a los labradores. ¿Para qué? Para que recibiese el dueño los frutos. Mas los labradores, tomando a los siervos, a uno golpearon, a otro mataron, a otro apedrearon. Envió de nuevo otros siervos, en mayor cantidad que los primeros, y hicieron con ellos lo mismo. Finalmente les envió a su hijo, diciendo, tendrán respeto a mi hijo. Mas los labradores, cuando vieron al hijo, dijeron entre sí, este es el heredero, matémosle, apoderémonos de su heredad. Y tomándole, le echaron fuera de la viña y lo mataron. Entonces la pregunta de acá es importante, dice, cuando venga pues el señor de la viña, ¿qué hará aquellos labradores? ¿Qué hará aquellos labradores? Es una pregunta. ¿Qué creen ustedes que hará el dueño de la viña? Bueno, dice, a los malos, sigo en el 41, a los malos destruirá sin misericordia y arrendará su viña a otros labradores que le paguen el fruto a su tiempo. Que le paguen el fruto a su tiempo. Bueno, esta parábola habla netamente de Jesús. El dueño era Dios y él está esperando, y por mucho tiempo, desde que estuvo Adán hasta este tiempo, ha estado enviando profetas que son los siervos. ¿Ya? ¿Por qué? Después se lo voy a decir. Pero en realidad esta parábola de eso se trata. Desde el minuto en que desde que Adán, ¿cierto?, desobedeció, le echó la culpa a la mujer la serpiente, y así entre todos se tiraron la pelota, ¿cierto? Dios cortó por lo sano, cerró la relación entre el hombre y Dios, ¿cierto? Y desde ahí empezó a hablarle solo a los profetas. Los profetas son personas que anuncian una verdad, que anuncian algo que va a suceder o que está sucediendo, ¿ya? En base a lo que dice Dios, ¿ya? Eso es un profeta. Primero pensemos y sepamos lo que es un profeta. Entonces, ¿qué pasa? Desde ese minuto Dios empezó a mandar profetas, y ¿qué es lo que hacía la gente? En vez de escuchar a los profetas, los apedreaban, los mataban, los insultaban, o no lo pescaban, no le hacían caso, ¿ya? Hasta que llegó el profeta mayor. Acuérdense que ahora recién dijo el mismo, en la parábola decía, bueno, entonces enviaré a mi hijo, a él sí le van a hacer caso. Pero la misma parábola dice que en realidad tampoco fue así y fue peor. Fue peor. A Jesús, que es el gran profeta, el maestro de maestros,
Lo apedrearon, lo latigaron, ¿cierto? Lo crucificaron vivo, estaba vivo, lo crucificaron hasta que murió, hasta que dio su último respiro, ¿cierto? Aún así no le hicieron caso, ni a Jesús le hicieron caso. Desde esos tiempos hasta altura, hasta ahora, a las mismas personas que son cristianas las persiguen, las queman, por si no se han dado cuenta, es cosa de que vean las noticias. Eso no va a salir en una noticia nacional, téngalo por seguro. Pero la gente que está en otros lugares, en África, que está en el continente de África, ¿cierto? En China, están asesinando cristianos por causa de Jesús, porque están anunciando la segunda venida de Jesús. Ya vino, y él vino como hombre, ¿cierto? Vino como hombre y dejó que lo pisotearan, ¿cierto? Por un propósito mayor que era salvarnos a nosotros. Pero la segunda vez que venga, va a venir a traer juicio y va a venir a buscar a su pueblo. Entonces, hay gente que sabe de esto y que no le gusta, y porque no le gusta, empieza a atacar. No le gusta la verdad, no le gusta reconocer que Jesús es el Salvador, ¿cierto? Entonces, eso es lo que hacen y eso es lo que Dios dice en esta parábola. ¿Qué es lo que va a suceder con esa gente? Ahí lo dice. El tema es, y mi tema de ahora que yo les quiero ministrar no es ese. Lo hermoso de esto es que después volvemos a encontrar una parábola parecida, pero ya en el libro de los Hechos. Y esto yo lo encontré, pero tremendo, tremendo. Cuando Jesús muere, se va al cielo, los discípulos se quedan mirando, bueno, pues ¿y ahora qué hacemos, güey? Ya, se quedan mirando entre ellos, viene el Espíritu Santo, ellos empiezan a orar y tienen al Espíritu Santo ya dentro de ellos, a Dios dentro de ellos, entonces empiezan a anunciar ellos como profetas, primeramente que Jesús sí murió porque ellos lo vieron y resucitó, ellos lo vieron, empiezan a anunciar eso y de que se arrepientan por todo lo malo que hicieron, porque su pueblo fue el que lo mató. ¿Y eso ustedes creen que también le gusta a la gente? Tampoco. Tampoco. Toda la gente, los discípulos, los 12 que estuvieron ahí, estoy hablando en el libro de los Hechos, porque Judas murió antes. Judas se mató. Después reemplazaron a Judas, lo reemplazaron por Matías, seguían siendo 12, y a ellos todos se murieron de manera trágica. O sea, seguían matando a sus profetas. Siguen matando a los profetas. Y hasta los días de ahora siguen matando a los profetas. Entonces, para explicar, Mateo, Marcos, Lucas, Juan habla de la vida de Jesús. Son 4 personas que hablan lo mismo, solamente que en cada uno en su versión. Cada uno habla de Jesús y de la historia de Jesús en su versión. Por eso a veces cambia una con la otra. Terminan los 4 evangelios y viene el libro de Hechos, que fue y que es lo que pasó después de que Jesús se fue. ¿Ya? Entonces, ahora nos vamos a ir al libro de los Hechos para entrar mejor en lo que yo les quería decir. Quiero que vayan al libro de los Hechos 3, ¿ya? 3, o sea, hasta reciente la muerte de Jesús y recién llegó el Espíritu Santo a sus vidas. Hechos 3, 22, del 22 al 25. ¿Ya? Del 22 al 25, son solamente 4 versículos. Dice así, dice, porque Moisés dijo a los padres, el Señor vuestro Dios os levantará profeta entre vuestros hermanos, como a mí. O sea, Moisés ya era un profeta. Del 22 al 25. A él oiréis en todas las cosas que os hable. A él oiréis en todas las cosas que os hable. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Repito el 23. Y toda alma que no oiga a aquel profeta será desarraigada del pueblo. Ahí es donde yo me quiero detener. Porque si el capítulo 23, o sea, el versículo 23 dice, el que no oiga a este profeta, Jesús,
será desarraigado. Bueno, ahí es donde tenemos que hacer una rendición de cuentas, porque muchas veces nosotros nos decimos ser cristianos y no escuchamos a Cristo. A veces escuchamos la voz de otros. A veces escuchamos la voz de algún cantante. ¿Te parece más interesante las canciones? A veces uno se guía por filosofías de vida que son vanas. A veces de repente compartes pensamientos que no son de Dios ni son de Jesús, que tú crees que son buenos porque, claro, porque el resto los acepta, pero tenlo por seguro que si tú quieres a Jesús, te va a ir igual que a Jesús y a sus discípulos. No les va a gustar lo que tú digas. El que oye a Jesús, habla de Jesús. Y el que habla de Jesús tiene que estar seguro de que no le va a ir bien con el mundo. Tienes que oír a Jesús y para eso vas a tener que aplicar la ley de la oreja de palo. O escuchas a Jesús o escuchas a los otros, pero nada va a ser mayor que Jesús. Muchas cosas a veces se mezclan pensando y creyendo que vienen de Jesús y no vienen en su nombre. Y para eso tienes que instruirte y leer. Pero Pablo Coelho, no sé, Buda, Krishna, Mahoma, es lo mismo, todo es lo mismo, porque no viene de Jesús el mayor profeta. Frases de Yokoi Kenji, que yo misma recité la vez pasada, Daniel Javid, líderes mundiales, presidentes. Yo he visto mucho que ahora colocan un montón de frases de presidente y se llenan, como que su corazón se infla porque uno sigue esa filosofía, pero en realidad son filosofías vanas, porque no vienen del mayor profeta. Si tú no oyes a Jesús, el mayor profeta, serás desarraigado. Serás desarraigado. Y aquí es donde nosotros tenemos que aplicar el arrepentimiento, que no es nada más que dejar de hacer algo por hacer otro. ¿Ya? No les estoy pidiendo que lloren, ni les estoy pidiendo que se peguen en el pecho, ni que se agarren la cabeza y... No, eso son pura parafernalia. Yo estoy pidiendo que si antes hacías algo, ahora no lo hagas en pos de Jesús, en pos de tu Salvador, en pos de tu Salvador, porque no hay otro Salvador, porque no hay otra persona que te haya dado la vida, no hay otra persona que haya resucitado por ti. Solo ha sido Jesús. Amén. Solo fue Jesús, y a Él debes escuchar. Ni siquiera a mí. Escucha a Jesús, porque Jesús fue el que dio la vida por ti, porque Él es el mayor profeta, y porque si tú sigues a Jesús, escuchas a Jesús, vas a tener una vida abundante. Puede que las letras de algún artista sean buenas, puede que los poemas de algún poeta sean buenas, puede que algunas letras o alguna frase de algún motivador de estos tiempos sean buenas, pero nada va a llenar tu espíritu como la frase que Jesús tiene para ti en tu vida. Por eso Hechos 3 es hermoso, porque se asemeja a lo que Jesús dijo en la parábola de los labradores. Al único profeta que hay que escuchar es a Jesús. Y ahí es donde nosotros tenemos que empezar a sacar lo que ya había en nuestra mente, porque a veces igual nos guiamos por las cosas, incluso que nos dicen nuestros padres desde la infancia. A veces eso tiene más peso que lo que te diga Jesús. Por muchas veces, en mi tiempo, mis padres o mi madre en realidad me dijo, no puedes hacer esto, no puedes hacer lo otro, no puedes así. Y por mucho tiempo para mí eso tuvo más validez de lo que me dijo Jesús.
porque Jesús me dijo que yo sí podía. Jesús te dice a ti, sí puedes, pero aún así tienes que sacarte de la mente todos los argumentos y las frases de la gente que alguna vez tuvo injerencia en tu vida. Solo así vas a poder llenarte de las frases de lo que Jesús quiere para ti. A veces nosotros decimos, sí, yo no sigo a Jesús a mi manera, o en realidad, yo hoy día mismo estaba viendo una frase que decía, la mejor religión es ser buena persona. Y no estoy hablando de religión, y la religión de verdad no sirve. Lo único que sirve es lo que diga Jesús para ti. No hay otra cosa. No hay otra cosa. Jesús es el único camino a la vida eterna y Jesús es el único que tiene la oportunidad y el poder de transformar tu vida. Y para eso está la disciplina de leer y orar, que fue lo que hemos hablado en estos últimos tiempos. Así que en este tiempo y esta semana, la tarea de ahora, de hoy y de esta semana entera es descubrir qué argumentos están deteniéndote, te hacen tener miedo, te hacen tener temor, te hacen tener angustias, y al colocarlas a la luz, puedes echarlas y puedes decir, me desintoxico y pongo ahora lo que dice Jesús, el mayor profeta, y ténganlo por seguro que en el minuto que ustedes hagan eso, ya no va a existir el temor, no va a existir la angustia, no van a existir enfermedades, no va a existir nada que te detenga, nada, porque Jesús dijo que para Él nada es imposible. ¿Y cómo yo lo sé? Porque yo lo leí, no porque me lo dijeron, es porque yo alguna vez abrí la Biblia y lo leí y lo creí. Muchas personas también dicen a veces, no, si yo soy buena, yo no mato, ¿cierto? Yo no mato, no robo, pero para Jesús eso no importa. La regla básica para agradar el corazón de Jesús es creerle. Nada más. Creerle y obedecerle. 2 requisitos que vas a empezar a trabajar en este tiempo. Creer y obedecer. Porque el que no cree, no puede obedecer. Y el que no obedece es porque no cree. Así que vamos a sacar ahora todo argumento. Yo estoy viendo que hay algunas personas que se han dejado guiar todo este tiempo por su infancia, por las cosas que vivieron, por el dolor. Estoy viendo que hay muchas de las personas que están aquí. Muchas personas se han guiado por otras frases de otras personas que no son Jesús. Entonces ahora lo vamos a echar y vamos a vaciar nuestra mente para colocar el pensamiento de Cristo. ¿Ya? Vamos a cerrar los ojos. Padre, en el nombre de Jesús, hoy día vamos a hacer un acto, Señor, de sacar todo pensamiento que me limita, toda frase que no venga de ti, toda inspiración que no venga de ti, Señor. Hoy día yo me vuelvo a ti, me arrepiento, cambio, Señor. En el nombre de Jesús, hoy día yo cambio, Señor, mi mentalidad por una nueva, Señor. Renuévame la mente, renueva la mente, Señor, de todas las personas que están escuchando. Renueva la mente, Señor. Identifiquemos y echemos fuera en el nombre de Jesús toda limitancia, en el nombre de Jesús. Si alguna vez tu esposo te limitó, si alguna vez tu madre te limitó, si alguna vez escuchaste que no podías, no hay nada, no hay ningún argumento más importante que el que Jesús te puede dar. No hay argumento de médicos. Yo igual veo que hay médicos que han sido importantes en tu vida. Yo te digo, sácalos ahora en el nombre de Jesús. Lo que diga el presidente no es más importante que lo que diga Jesús. Lo que diga algún ministro no es más importante que lo que diga Jesús. Padre, nos comprometemos que solo a ti te escucharemos. Solo a ti te escucharemos.
porque tú has sido y eres el mayor profeta que nos has dado, porque solo tú has muerto y resucitado por nosotros para la salvación. Creemos en ti, creemos en la vida eterna y en ti solamente nos moveremos. En el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Y amén.